Saludos, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y hoy tengo el placer de tener la compañía de don Álvaro Bañón. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy buenas. ¿Qué tal, hombre? Pues nada, ¿cómo ha ido la semana de leer los periódicos, Álvaro? Pues mira, supongo que hoy tendremos que hablar del consenso entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu. Consenso entre partidos socialdemócratas. Me da hasta pereza, porque si lo normal o lo natural en los partidos socialdemócratas es consensuar. Pero como leemos toda la semana en los periódicos, pues algo me gustaría comentar. Esta semana he descubierto que hay una nueva ología que se llama, bueno, cuando yo he descubierto, yo muchas veces descubro las cosas cuando ya llevan 10 años y mi vecino tiene un máster. Es sinología, que es el estudio de los chinos, porque parece ser que Xin viene de Chin. Sinología. Creo que esto puede tener bastante expectativa en el futuro por lo que se va viendo. A fin de cuentas, para hacerse con Europa, lo único que hace falta es arrasarla. Los alemanes la arrasaron en el siglo XX y se la han quedado. Los franceses en el siglo XIX y todavía queda algo. Y aquí los chinos, que no pienso yo que haya sido un plan de ellos, pero bueno, si hay un virus y han provocado un caos, pues se pueden quedar. Entonces, la sinología es la ciencia que estudia a los chinos, puede tener futuro, puede tener bastante futuro. Es que lo he leído en un artículo de opinión del País que era muy graciosa, porque la sinóloga era asesora de los gobiernos socialdemócratas y estaba ahí diciendo, tenéis que enfrentaros contra los chinos, tenéis que decirles no. Pero es que dice, estos gobiernos no saben, pero sí que los gobiernos socialdemócratas no odian la política, odian las decisiones, son socialistas, el fin de la historia, la paz, y odian el conflicto. Señora, que usted no se entera. Y luego leí otro intelectual que decía que Confucio era conformista. Y estamos otra vez con el marxismo. Vamos a ver, Confucio no puede ser subjetivista nunca. En todo caso, Confucio, si lo pensamos, puede ser armonista. Pero como es un naturalista, defenderá la armonía del orden natural. Y hay una loca por ahí en el País que escribe de vez en cuando que dice que hay que superar el pensamiento occidental. Dice la loca esta, que debe ser una Carmen Calvo de Brasil. Es una cosa, es que el pensamiento y el lenguaje políticamente correcto permite a las locas hablar. Creo que es la misma. Pero, bueno, ¿y a ti, cómo ves lo de los chinos? Porque aquí parece, todo el mundo lo habla y parece que se van a hacer los dueños de Europa. Para hablar así superficialmente. Fernando. Yo quería preguntarte, ¿la palabra era sinología o chinología? Porque ya No, sinología, porque parece ser que Xin es Chin. Claro, es que mezclan, eso será un científico, un culto, mezcla el chino con el griego, le da igual, es hacer palabras, experimentar con las... Da igual, tú mezclas, igual que hay las palabras bastardas que cogen raíces latinas con griegas, pero sinología, eso es chino con griego, te lo digo en serio, me quedé muerto. Es que yo pensaba que hablaban del destino, del sino, entonces por eso tuve que buscarlo. Pero no, era una sinóloga quejándose de que los socialdemócratas europeos no saben decirle que no a China. Pero bueno, hablando de la zoología, es que quiero hacer, porque claro, yo echo mucho de menos a los inmunólogos, porque han desaparecido. Y he estado buscando, y claro, desde que se fue don Antonio García Trevijano, esto es un drama, la política europea, pues claro, nadie se atreve a hablar porque los periódicos, es que ya lo decía Trevijano, leer de Bolsonaro, del país o del mundo es que da pereza. Y de Donald Trump, yo me paso los días leyendo, pero da pereza, porque ya sé lo que van a decir, eso lo decía don Antonio, y siguen diciéndolo. Bolsonaro es el demonio emplumado. No, es que es Satanás, y Donald Trump es otro. Pero, ¿por qué dices eso? Porque es que siempre dicen lo mismo. Donald Trump es, claro, como toma decisiones, y Bolsonaro toma decisiones, pues son enemigos de toda Europa, porque nosotros en Europa hemos superado la política, hemos superado el conflicto. Es así. O sea, esto es lo que ellos dicen, para pastorearnos, o sea, para hacer una granja donde nosotros pastemos porque no hay ningún conflicto. ¿Tú de qué te quejas? El Estado ha superado la necesidad y ahora aquí lo único que es repartir lo que se reparten son cargos. Eso es lo que hace. Pero buscando la inmunología encontré un artículo, esto es una persona es una entrevista que le hicieron ayer en El País, se llama Jesús Rodríguez Baño, expresidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas. Es el jefe de enfermería infecciosa de Hospital Sevillano Virgen Macarena.
Bueno, seguramente es un tecnócrata. Trevijano dice que el tecnócrata es el que sabe sin saber, el que conoce sin conocer. Pero el tío está preocupado, parece ser que al principio no actuó bien y le remuerde la conciencia. Y dice una cosa muy importante a raíz de lo que pasó, con lo que ha pasado con los inmunólogos que han desaparecido y sobre todo con el caso de Inglaterra. Que yo con Inglaterra me llevó una buena sorpresa, desagradable sorpresa, porque Italia, España, Francia e Inglaterra tienen un elevado número de muertos por la tradición católica de tocarse, de familia, de tener relaciones, de quererse a los hijos. Y claro, los ingleses, claro, son anglicanos en el sentido de que no son protestantes, son anglicanos que tienen una jerarquía. No interpretan la Biblia nadie como quiere, se interpreta, claro, ahí la iglesia anglicana. Entonces, me llevó una sorpresa con los... No, la verdad es que no sabía, mientras que hay otros, como no se tocan, los suecos, por ejemplo, claro, le da con el contacto humano, pues entonces, claro, no tienen una defensa sin necesidad de Estado. Bueno, pero vuelvo a este hombre, que tiene cargo de conciencia. Y entonces, fíjate, la entrevista que le hacen, que he dicho, el sábado, repito, 23 de mayo, en la página 24 del País. Le preguntan, ¿será posible la inmunidad de grupo antes de que llegue la vacuna? Y dice, espero que no. O sea, que no quiere la inmunidad de grupo. Tener inmunidad de grupo supone el 65 o 70% de la población contagiada. Y nosotros hemos colapsado con un 11% de la población contagiada. Mira lo que está diciendo. O la alcanzamos la inmunidad de grupo en 4 o 5 años o colapsamos. Fíjate, porque esto viene relacionado con la libertad política. En Reino Unido se hizo este experimento. Dice este buen hombre que Boris Johnson ha experimentado con la población que le vota. Eso le dice. Se pensó que si somos capaces de contener una transmisión no muy alta, habría infecciones, asumiendo que se moriría un número de gente en su experimento, en su aprendiz de brujo. ¿Pero qué ocurrió? Pues que tuvieron que cerrar el país porque se colapsó el sistema sanitario. No hay otra solución. ¿Qué está diciendo? Que en zonas con una alta densidad de población no se puede buscar la inmunidad de grupo no por los que se mueren, sino porque el National Health no sé cómo se dice, Salud, bueno, de Inglaterra, fue colapsada por el número de contagios. Qué importante es la libertad política colectiva. Pues claro, en Inglaterra no hay separación de poderes. Hay un presidente que está dentro del Parlamento. No se separa la labor ejecutiva de la labor legislativa. Y como llega una persona y toma esta decisión así por lo que hay y se echa para atrás defendiendo las instituciones, no defendiendo a los que votan. Esto es realmente lo que dice este buen hombre, me ha dejado muerto antes de pasar a hablar de la socialdemocracia. Qué importante es tener libertad política, no porque puedas evitar o no puedas evitar, sino para que al menos puedas defenderte, para que al menos alguien pueda ir a por él, porque lo que está diciendo de esto, que no sé lo que pasará en Inglaterra, me ha dejado de verdad con la boca abierta. Sí, sí. Yo ahora que estás hablando del primer ministro de Inglaterra, pues que como tú bien sabes, en el Reino Unido no se elige al primer ministro, no lo elige el pueblo en unas elecciones diferentes al Parlamento, ¿no? No hay separación de poderes en origen, hay parlamentarismo, pero no separación de poderes. Bien. Eso a mí, de lo que me acuerdo de cuando don Antonio García Trevijano hablaba de las cualidades diferentes que tenía que tener el representante de distrito, el diputado de distrito, que tenía que ser una persona honesta, honrada, que representara su circunscripción, y el presidente del gobierno, en este caso sería el primer ministro en Reino Unido, que tiene que ser una persona con astucia, una persona que se adelante al problema, una persona que tenga preparada a la nación cuando llega un momento decisivo, y no necesariamente tiene que tener las mismas cualidades que un representante de distrito. ¿Te acuerdas tú de aquellas palabras, Álvaro? Sí, no, a mí, claro, es que el presidente del gobierno, el jefe del gobierno, tiene que ser un capitán. Y claro, el capitán tiene que estar pendiente, si lo piensas en un barco, de lo que te pueda pasar. De todo eso que dice, a mí lo que más importante que decir es que al presidente del gobierno le tiene que pagar toda la nación y que al representante del distrito le tiene que pagar el distrito. Y eso es fundamental. Por ejemplo, Francia, si a los representantes del distrito le paga el Estado Nacional, el que paga manda. Entonces,
Tú tienes que petar a tu distrito para que tú estés vinculado a tu distrito, a la sociedad civil de distrito, nunca el Estado. Eso siempre. Y a mí, claro, es que, claro, que en el fondo un representante es un mandatario. Tiene que, él, pues se podrá moverse como quiera, pero nunca puede violar el mandato, el mandato civil. Es que un mandato irrevocable no es un mandato. Porque claro, no es un mandato. Si tú le das un mandato y es irrevocable, entonces el que has elegido manda sobre los electores. Claro, es un cheque en blanco que se da cada 4 años como ocurre en España. Que nos hemos encontrado con el caso del pacto de las fuerzas políticas en las que no se escucha lo que quiere el pueblo. Por un lado va el CIS, por otro lado van las fuerzas políticas pactando para que siga o no siga el estado de alarma. ¿Quieres que pasemos a esta parte de las noticias? Vamos a hablar de partidos socialdemócratas. Trevijano dice que los partidos socialdemócratas son partidos de disvalores, o en la socialdemocracia reina disvalores. Si alguien quiere saber lo que es una socialdemocracia, el socialdemocracia es el que negocia con su madre. Eso es un socialdemócrata, el que todo es negociable. De hecho, ahora se llama, como lo hemos dicho otra vez, y 1000 veces lo diré, que a la madre la llamen progenitora. ¿Quién será el animal que puede llamar a su mamá progenitora para cobrar las prestaciones de maternidad? ¿Qué? ¿Los partidos socialdemócratas? ¿Cómo explicarlo? Hay un artículo en El País. John Gray hay que leerlo siempre, porque John Gray es, bueno, tiene su ensayo de Misa Negra que dice que lo que está pasando ahora es otro periodo más en la historia de la religión. O sea, que no hay que confundir nunca religión con trascendencia, no. La religión no tiene por qué ser trascendente. Por ejemplo, el feminismo es una religión porque religa. Y el cambio climático, la ecología, es otra religión porque religa. De hecho, tiene una liturgia. Tú vas y vas cogiendo el plástico en un sitio, el papel en otro. Eso es una religión. Incluso la salud, llevar una vida sana, es otra religión y religa, pues la gente sale a correr, sale. Entonces, John Gray, que es, bueno, que en su ensayo sobre Misa Negra, pues habla como, bueno, la derecha se ha hecho apocalíptica en el sentido de un nuevo cielo y una nueva tierra para luchar contra la derecha norteamericana. Se ha hecho apocalíptica para luchar contra la izquierda norteamericana, que es liberal, para luchar de religión a religión. Está muy bien. Aquí la derecha española, no sé, bueno, la derecha, bueno, ¿para qué lo vamos a dejar si son consensos? Pero vamos, que hay unos que tienden por la religión y otros no se enteran. Pero en ese artículo dice John Gray, es que quiero decir bien lo que es la socialdemocracia, porque habla de otro apocalipsis, habla de la Revolución Rusa, John Gray, y dice que la guerra civil, el desastre, las muertes, y da un dato en el artículo, dice que en el idioma ruso, después de lo que pasó con la guerra civil entre blancos y rojos, pues es el único idioma donde hay 2 palabras para referirse a los caníbales. Las dice en ruso. Hay una palabra para que es el caníbal, que come muertos, y hay otra palabra para referirse para el caníbal, que mata y come muertos. O sea, fijaros, las dice él, hay 2 palabras. ¿Por qué? Porque a raíz de todas las guerras, las masacres, que se suspendieron los trenes, pues claro, se produjo que había gente que mataba incluso para vender la carne en la Unión Soviética, o que se cuenta. Pero lo importante es que hay 2 palabras. Entonces, ¿qué es un partido socialdemócrata? Si en España hubiera un partido de caníbales que comen muertos, no que maten, porque son pacifistas, que comen muertos y estuvieran en el Parlamento, pactarían con ellos, porque dirían, hombre, claro, es tu tradición, es tu costumbre, yo quiero votos. Y un partido socialdemócrata pactaría con un partido de caníbales que comieran cadáveres. Eso es un partido socialdemócrata. Que alguien lo sepa. Es, vamos, una desvergüenza, una falta de principio, de virtudes. Pero si no tienes virtudes, no quieres libertad, porque la virtud, tú misma, tu virtud, tu disciplina, pues te lleva a la responsabilidad. Pero vamos a hablar de los partidos socialdemócratas. Claro que ¿qué vamos a hablar en España? Y en Europa entera. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues nada. Noticia de... Según se hace eco El País del jueves, hubo un pacto entre... Los firmantes eran Adriana Lastra en nombre del PSOE, Echenique de Podemos, Unidas Podemos y Merche Aizpurúa de EH Bildu.
en el cual, pues, bueno, ya que hablamos siempre de la representación, voy a leerlo directamente, porque en el contenido del acuerdo aparece, bueno, al principio aparece que H. Bildu ¿cómo lo voy a decir exactamente? No va a obstaculizar la prórroga del estado de alarma del PSOE, es decir, se va a abstener. Y luego, contenido del acuerdo. Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo, ojo, fuerzas políticas, es decir, no están diciendo que Pablo Echenique y Adriana Lastra hablarán con sus respectivos partidos, sino que dice que las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo, es decir, que ellos se proclaman representantes de los partidos. Se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular. Como siempre, pues todo va de partidos, ¿no? La derogación deberá ser efectiva, tú fíjate, antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el COVID-19. Es decir, antes de las medidas extraordinarias, es decir, en los próximos 15 días o en el próximo mes. Y obviamente que lo haga el Ejecutivo, no nada de... Y el segundo punto. Bueno, ¿quieres decir algo de este primer punto, Álvaro? ¿O sigo? No, sigue. ¿Sigo? Las entidades locales, forales y autonómicas dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del COVID-19. Para las entidades locales, estos gastos en políticas sociales serán efectuados del cómputo de la regla de gasto. Aquí viene lo bueno. La capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra se establecerán exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras. Muy bien, pues aquí lo que tenemos es, dame dinero, sácame de los gastos las políticas sociales y yo te doy los votos en el Parlamento. Es decir, son pactos de una minoría con una mayoría para conseguir un acuerdo de que se prorrogue el estado de alarma. Yo intento pensar en si esto pasa en algún otro país. ¿Tú recuerdas que Merkel haya hablado con algún partido y que de eso dependa que ella siga o no con el estado de alarma? ¿O te imaginas a Trump o a no sé, al presidente de Francia diciendo, bueno, necesito el apoyo de estas personas, venga, voy a darle más dinero a una comunidad autónoma para conseguir que siga el estado de alarma? O sea, esas injerencias del legislativo en el ejecutivo. ¿Tú qué piensas de esto, Álvaro? Yo ya bueno, de Merkel, lo primero que hay que decir que el partido Staaten es alemán. O sea, que eso es idea de ellos. Porque aquí se ha acabado de hablar de filósofos alemanes porque la filosofía política alemana termina en el partido Staaten, donde las masas se integran en el Estado. Pero, y Donald Trump, que es un presidente, o el bufarrón de Macron, pues claro, estos no necesitan. Esos son presidentes que tienen sus competencias y se van directamente, mandan, ellos tienen mando en plaza. Pero es que quiero hablar voy a hablar, porque esto trae causa en que el Partido Popular, porque voy a ver si lo hablamos con la libertad política para que se vea la separación de poderes. El Partido Popular se negó, ya porque esto que es la quinta prórroga, se negó en la cuarta prórroga a decir que va a votar en contra, creo que se abstuvo y iba a votar en contra. Entonces se ha puesto nervioso. Claro, de Ciudadanos no se vota, pues si el jefe de Ciudadanos se llamaba Beleto. Si es que, ¿cómo te vas a fiar de Ciudadanos si es un partido veleta? Entonces, ha buscado este acuerdo, dice, para garantizarse, creo que tiene que hacer quinta seta porra. Pero a mí me interesa hablar del Partido Popular por una cosa. El Partido Popular quería que se acabara ya las prórrogas del estado de alarma y él dijo que se podían tomar las mismas medidas de limitación de libertades con la legislación actual. Esto es muy importante. Dice, no hace falta estar con el estado de alarma para limitar la libertad. Es decir, que tú fíjate lo que dice, anda. Y dice, existe una ley del 86 que se llama de medidas en materia de seguridad sanitaria, una ley especial. Tiene pocos artículos, la verdad, que parece que está referida a proteger a enfermos, a proteger a la salud. Luego hay una ley general sanitaria, que tú fíjate, yo veo ley general sanitaria. Claro, si tú piensas en separación de poderes, la sanidad, las instituciones sanitarias no necesitan ser una ley, es el reglamento, es el propio ejecutivo el que puede dictarlo, está bajo su orden, él hace sus reglamentos, él toma sus decisiones.
Y dice, pues así, así. Y si están repartidas en este estado de la autonomía, pues puede hacer un reglamento, como diciendo un grupo de normas, pues se arregle, pero que no hace falta que lo que sea ley. Quiero decir, un grupo de normas que las cumplen todas. Y luego hay una ley de, he hecho la ley de sanidad y la ley de salud pública, claro, salud pública, ley de salud estatal. Claro, aquí vemos que estamos en un estado totalitario, que aquí no se distingue entre nación y estado, sanidad estatal y salud española, salud nacional, no sé, no se entiende bien, no se distingue. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el Partido Popular dice que se puede limitar las libertades sin necesidad del estado de alarma con la legislación que hay actualmente. Y claro, ¿pero por qué Pedro Sánchez no lo acepta? Porque si te vas a la ley general de la sanidad o no tienes ni que leerte las leyes, claro, las competencias sanitarias en España las tienen las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Que si que deroga el estado de alarma, deja de ser capitán y comandante, deja de ser capitán de esto. ¿Qué ocurre? Que no se puede apuntar el tanto si le sale bien. ¿Y qué es lo que quiere Pablo Casado? A Pablo Casado no le importa la salud, le importa el poder. Lo que quiere es que deje de ser de capitán porque dice, lo mismo sale y me va a sacar una mayoría absoluta. Y entonces le quita con las leyes estas, que es lo que él quería, que con leyes generales pueden limitar las libertades personales. Esto lo dice con la legislación española, lo está diciendo tranquilamente, la libertad de circulación con 3 leyes que ha dicho, podemos hacerlo sin necesidad de estado de alarma. Madre mía, que yo me quedo muerto con Pablo Casado. Y claro, el otro dice que no, ¿por qué? Dice, no, yo sigo siendo el capitán. Es que hay una cosa que he sacado para que vosotros lo veáis. Hay una orden ministerial que salió el 19 de marzo, una orden ministerial de sanidad, que nos obliga a todos a utilizar la mascarilla. El artículo 3 de esta orden ministerial dice, espacios en los que resulta obligatorio el uso de mascarilla. Con una orden ministerial, el uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público que se encuentre abierto al público. Aquí viene lo bueno. Siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad impersonal de al menos 2 metros. Esto es la burocracia libertaria. Esto es, porque resulta que se hace como si la administración, como el poder ejecutivo que dirige la administración, no tuviera imperio, no tuviera dominio sobre nosotros. Y entonces dices, se comportan como eso, como se acabó el fin, y entonces hemos hablado con vosotros, vais a salir y podéis hacer dentro de un margen. Entonces tú sales con tu mascarilla y cuando ves un número de personas, ¡bum!, te la pones. Pero que estos que hablan como, ¿qué ocurre? Que se creen que es un orden de libertad. Hablan como si fuera un orden de libertad, que es lo que al fondo lo que quiere la República Constitucional. Un orden de libertad, donde tú formas parte del orden, donde no seas un administrado. Un orden de libertad donde tú ya sepas un derecho, donde tú sabes cómo comportarte rectamente. La burocracia libertaria, se comporta como si fuera eso. No, yo soy un administrado y yo lo que quiero como administrado. No quiero socialdemocracia, yo quiero que me dice, usted salga, señor, con su mascarilla, porque yo mando sobre usted. Y entonces no me pases a mí una medida de totalidad, un orden ministerial que se excede, que es lo que pasa que en lo de que pasó la ratio estatus por el Reino de Frontera al orden público. Como una orden ministerial me limita a mí, me limita así, claro. Es que Pablo Casado que llega y dice, si es que ya estamos en un totalitarismo, deja de hacer historia, salte de ahí y entre tú y yo vamos a hacer lo que les da la gana. Pues tenemos el Tribunal Constitucional que nos defiende. Tenemos a todos los poderes. Y claro, el abogado del Estado le ha dicho que no, porque el abogado del Estado, que pues dice, el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal no se distinguen. Pero que decir cómo el Partido Popular ha intentado beneficiarse, el abogado le ha dicho, pero que dicen que nosotros con la legislación actual no hay problema, podemos limitar las libertades sin necesidad de estado de alarma. Eso dice Pablo Casado y la abogacía del Estado, claro, se lo niega. Sí. Da igual, es como que el fin justifica los medios. Por lo tanto, de una forma o de otra, Casado le dice que se puede seguir haciendo lo que están haciendo por otras vías. Lo de H. Bildu, si quieres seguimos con eso, o si no volvemos a... No, hombre. Lo de H. Bildu es que ha tenido tela esta semana. Yo creo que sería para seguir comentando lo de... Pues, lo que ha ocurrido después. Yo es que a mí me ha sorprendido cómo han seguido llevando las cosas, de que de repente
Calviño dice que eso es un auténtico disparate, que no se nos olvide que Calviño fue directora general de presupuestos de la Comisión Europea. Esa es la persona que se ha opuesto frontalmente a ese acuerdo que habían firmado por la noche. Si es que a mí me parece sorprendente que lo firmen por la noche y que digan esto que no se publique hasta después de la votación. O sea, firmamos esto con nocturnidad y alevosía y que no se sepa hasta después de la votación. No vaya a ser que otros acuerdos que hemos hecho con Ciudadanos o con otros partidos se vayan a echar atrás en los pactos que hemos hecho. A mí esto me parece sorprendente, en fin. No, pero escucha eso que estás diciendo. Es que resulta que la Constitución española le dedica un artículo a los partidos, creo que era el artículo 6. Y claro, eso lo han votado PSOE, o sea, eso lo han acordado PSOE, Unidas Podemos y EH. Pero claro, es que eso, ¿qué son? ¿Parlamento? ¿Qué son? ¿Gobierno? ¿Qué son? Adriana Lastra es la portavoz, pero es que llega un momento que dice, pero ¿para qué tenemos tanto? Como decía Trevijano, ¿para qué tenemos gobiernos, parlamentos que se reúnan ahí, les ponen una mesa a los cuatro y que se los reparten? Porque es que es muy difícil distinguirlo. Llega un momento que no lo sabes. Por ejemplo, el gobierno. Dice, el gobierno es siempre solidario, es individual. El Parlamento es individual, por utilizar la palabra de Trevijano. El gobierno es uno. Si toma el gobierno una decisión, todo lo del gobierno van juntos. Porque el gobierno es el capital. Tú imagínate un gobierno donde uno dijera, un gobierno, un barco que uno dice, a favor o a tribor. Y eso es imposible. Y aquí, claro, es que el Podemos que sale en el 15M es partidocracia avanzada. ¿Por qué ha llevado la partidocracia? Y de partidocracia en repartirnos el Parlamento. No, vamos a repartirnos el gobierno. Han llevado ya la partidocracia al gobierno. Pero, señores, que el gobierno no puede ser cuantitativo. Que es imposible. Cuando tú te vas a ir a una guerra, ¿cómo te vas a ir a algún sitio si no tienes un capitán que manda? Tú tienes un jefe de gobierno. El jefe de gobierno tiene su ministerio. Tus asesores, pero decide. Entonces, este acuerdo que han llegado, si Pedro Sánchez dice de cumplirlo, se cumple y no hay más que decirlo. Y además, ¿qué pasa con la gobernanza? Porque todos los acuerdos estos de gobernanza, como hacen entre el gobierno, entre los que llaman agentes sociales, la COE, los sindicatos, que son órganos estatales también, si son, aunque no lo digan, que eso lo dicen los alemanes, bueno, en Alemania son órganos estatales, y eso es un pacto entre Estados. Es que Pablo Iglesias se lo salta y dice, no, nosotros vamos directo. Nosotros el acuerdo, nosotros somos el Estado y los otros que se hacen pasar como agentes sociales, han dicho de morcilla. Nosotros somos los partidos, ¿quién tiene el poder? Los partidos. Y ya está, y el acuerdo de esos tres es donde está el poder y lo demás no hay poder. Sí, pero a mí me sorprende muchísimo lo que luego acaban diciendo de la geometría variable, que son los acuerdos con los diferentes partidos adoptando posturas diferentes y que luego pueden traicionar sus propios acuerdos. Y ya lo último es la noticia de hoy domingo, 24 de mayo, cuando de repente se dice que, bueno, que no se va a cumplir ese acuerdo, que yo no seré quien defienda a EH Bildu, pero se firmó un acuerdo con ellos que no se va a cumplir con el apartado de quitar la reforma laboral de 2012-2013. Y luego, por otro lado, no se habla nada en el periódico de hoy del País, o por lo menos yo no he leído nada sobre la parte de los gastos en las políticas locales. ¿Se ha roto esa parte del pacto o no? Porque a lo mejor todo esto es una nueva bomba de humo en el cual se habla de la reforma laboral, luego no se hace nada, pero los gastos en políticas sociales en el País Vasco y en Navarra, pues sí se permite. Yo es que de esa parte no he oído nada ni he leído nada. Por eso yo es algo que me pregunto si ¿tú has visto algo, Álvaro? A ver si me estoy equivocando yo. No lo he seguido. Lo más importante es que tú tienes un gobierno, tienes un parlamento, tienes el sursum corda y aquí el poder está en los partidos. Yo creo que con eso podemos, porque es que apartado el PSOE, Unidas Podemos y EH. Y los demás, pues nada, no hay más que, yo creo que no. El poder está en los partidos, pero tú fíjate, Álvaro, que Adriana Lastra dice representar al PSOE en ese acuerdo, Echenique dice representar a Podemos y luego a Izpurúa, a EH Bildu, y luego ese acuerdo no se lleva a cabo.
Entonces, cuando yo luego veo que Pedro Sánchez dice que no va a haber dimisiones, no va a pedir dimisiones, pues bueno, si alguien habla en nombre de tu partido y luego tú no llevas a cabo eso, pues ¿dónde está ahí la representación? Dentro de la propia no representación, porque el elector no está representado, dentro de los partidos también se vuelve a producir eso, entre los señores y los vasallos dentro de los propios partidos. No sé si estás de acuerdo conmigo. No, pero es que se puede cumplir. Es que el acuerdo ya lo tienen hecho. Si quieren hacerlo, lo hacen y si no, no. Pues ya tienen acuerdo porque pueden hacerlo ahora, pueden hacerlo en la sexta prórroga, pueden hacerlo después si eso es que ellos hacen y se hacen lo que quieren. Si lo único que necesitarán, yo no sé cuántos votos suman y si necesitan más. Pero que aquí lo importante es eso. Eso ha sido lo mejor de todo, porque al final esas 5 abstenciones no hacían falta. Hubo 177 que votaron que sí, 162 que no y 11 abstenciones. Por lo tanto, en el fondo todo esto no habría sido necesario. Pero bueno, ojo, que a lo mejor se lo intuyeron, porque a lo mejor los de Ciudadanos le podían haber hecho la 314. Porque aquí el problema es que no se fían, porque claro, son enemigos unos de otros. Y eso tampoco lo sabes, porque tenían un pacto por si acaso Ciudadanos le echaba para atrás. Si lo que diga, si es que dicen que pacto y luego dicen que no, si aquí ya se sabe. Ellos cumplen, si esto es, ¿puedes o no puedes? Pues eso es el poder, ¿puedes o no puedes? ¿Puedes hacerlo o no puedes hacerlo? No se fiaba y ya está. El consenso ha prevalecido, como siempre. Bueno. Muy bien, Álvaro, ¿algún tema más que quieras tratar hoy? No, ya se nos ha ido. Teníamos más, pero ya se nos ha ido mucho. Sí, se nos ha ido pero mucho. Que esto no es esto se cree que es la burocracia libertaria, que la República Constitucional es un orden en libertad, no una burocracia que te marca un camino y tú dices, quítate. No hay gente, decides quitarte el bozal. Si hay gente, te lo pones. Pero es eso, que hay una administración que tiene poder sobre los administrados, es que la gente no se da cuenta. Que no que hablen de libertad, que ellos mandan el poder, la administración, el poder ejecutivo es el poder. Y ya está. La pregunta es si la máscara la tenemos en la boca o la tenemos en los ojos. ¿No lo has pensado? Yo voy a terminar con una reflexión, a ver si te gusta, que tenía yo el otro día, que como saben todos los españoles, en la mayoría de los barrios, bueno, el domingo pasado parece que terminó, se creó la costumbre de a las 8 aplaudir y a las 9 la cacerolada. A las 8 era aplaudir y yo lo veía como una forma de aplaudir a la nación. Aplaudir a esas personas que lo están dando todo, que se están sacrificando, sanitarios, transportistas, la cajera de un banco, del Mercadona, de un supermercado, etcétera. Y luego la cacerolada, yo, aunque todos los medios se están haciendo para que esa cacerolada vaya en contra del gobierno, para que luego haya otro gobierno después que lo haga igual o peor, que siga sin hacer su función de ejecutivo separada del legislativo, votada en elecciones diferentes, lo veo como si, por un lado, se aplaudiera a la nación y, por el otro, se estuviera haciendo la cacerolada en realidad al estado de partido. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo sabe. Hace la cacerolada contra el Ejecutivo, que supuestamente eligió hace 6 meses, que como todos sabemos no eligió nada. Así que no sé qué te parece esta visión de lo que son las palmas y lo que es la cacerolada, Álvaro. Dios te oiga, y que sea la cacerolada, sea lo que tú dices. Y que consigamos poco a poco quitar la máscara de los ojos, la mascarilla de los ojos, y que se den cuenta que realmente la cacerolada es contra el estado de partidos. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. No me queda más que despedirte a ti, a todos los oyentes. Muchas gracias por escucharnos y, como siempre, a Teresa García por estar en la técnica y hacer todo esto posible. Muchas gracias.